Bueno chicos, en el video anterior revisamos muy rápidamente y quizás un poco álgidamente o aburridamente varios conceptos, ¿no? Definiciones y unas fórmulas un poco desconectadas de la realidad. La idea ahora de este video es que brevemente les voy a plantear un ejemplo ejercicio que pretende aplicar lo que acabamos de ver y básicamente consiste en, bueno, que consideremos el caso de la pandemia que se está viviendo actualmente en el mundo, ¿no? La relativa al virus SARS-CoV-2, ¿no? El causante del COVID-19. Y bueno, aquí solo les quiero mencionar unos datos que son con los que vamos a trabajar. Hay sutilezas relacionadas con ellos, pero vamos a plantear este ejemplo de la manera más realista que se pueda, sin clavarnos mucho en los detalles técnicos. Miren, en México al día de hoy se tienen 780,000 casos confirmados. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que están o estuvieron contagiadas con el virus SARS-CoV-2 y esto fue confirmado o diagnosticado con un método de detección que se conoce como PCR, reacción en cadena de la polimerasa, Polymerase Chain Reaction en inglés, y básicamente es un método altamente efectivo para detectar la presencia del virus en el sistema o el torrente sanguíneo de las personas. Se conoce a este método, o bueno, se suele usar como algo que se conoce como gold standard, que básicamente es un método de diagnóstico de referencia con el cual pueden ser contrastados otros métodos de diagnóstico que quizás no son tan precisos o certeros, sensibles, específicos, pero que son más baratos, más rápidos, se pueden aplicar en campo, hay un sinnúmero de ventajas que pueden surgir para preferir un método por encima del PCR. Básicamente porque el PCR requiere de un laboratorio, o bueno, al menos de de equipamiento especial para ser realizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este número? Vamos a dividirlo entre el total de la población de mexicanos, ¿no? Y eso nos da la maravillosa cantidad de, bueno, la población más o menos, ¿no? Es 126 punto algo millones de mexicanos al 2020. Y si dividimos 780,000 contagiados confirmados entre 126 millones de mexicanos, el número aproximado que obtenemos es 0.006, unos decimales que quité, ¿no? Y vamos a hacer la abstracción entonces de que la probabilidad de que si yo agarro un mexicano al azar de estos 126 millones, le hago, bueno, trato de ver si tuvo o tiene el virus, ¿no? Por medio de esta técnica, que ojo, aquí estoy omitiendo detalles importantes, que si un biólogo me ve me va a decir, no estás diciendo ciertas cosas, obviemos un momento esos detalles, ¿no? Básicamente, supongamos que esta es la prueba de que un PCR dé positivo en un mexicano agarrado al azar de cualquier lugar del país, ¿no? Entonces una prueba, pues más allá de que sea alta o baja, es esa. Por lo tanto, uno menos este número nos da la prueba de que tengamos un mexicano que no tiene o no ha tenido el SARS-CoV-2. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque aunque el PCR es una técnica de diagnóstico muy confiable, no siempre puede ser usada. Por lo mismo se están desarrollando distintas pruebas de detección basadas en otro tipo de aspectos, ¿no? Pero lo que les quiero poner aquí es el ejemplo de una prueba hipotética que en apariencia podría sonar como muy adecuada o muy buena, pero veremos, después de hacer ciertos cálculos, que no necesariamente se dé el caso de que esto sea así, o sea, de que la prueba sea pues buena en realidad. Miren, a esa prueba le vamos a llamar test. Y básicamente lo que vamos a plantear aquí es, dado que el PCR nos dio positivo, la probabilidad de que esta prueba que no es PCR
también nos dio un diagnóstico positivo para el virus SARS-CoV-2, ¿no? Vamos a ponerle en punto 9. ¿Esto qué quiere decir? Que si la realidad indica que se tiene el virus, estas pruebas, el 90% de las veces nos van a decir el virus está. Por ende, uno menos eso, o sea, dado que se tiene el virus, estas pruebas, el 10% de las veces nos van a decir no, no lo tienes, es decir, un falso negativo, ¿no? Lo que se conoce como falsos negativos. Acá tenemos que la prueba da positiva, dado, ¿no?, que el PCR dio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Dado que alguien o que la población o que esto, que el otro, que no tienen la enfermedad, la prueba dará positiva en un 10% de los casos, es decir, habrá un 10% de falsos positivos. Y acá tenemos la última posibilidad, que es que dado que no se tenga el virus, la prueba dará negativa en el 90% de las veces, es decir, detectará a los verdaderos negativos. Entonces, teniendo estos números de aquí, teniendo estos números de acá, yo ahora a ustedes les planteo, queridos alumnos, compañeros, qué probabilidad es esta o cómo calculamos o con todo lo que hemos visto, que claramente aquí hay una prueba condicional, un teoremita de Bayes por ahí, la probabilidad total. ¿Cuál es la probabilidad de que de verdad tengamos SARS-CoV-2, dado que esta prueba, que no es PCR, da positivo? Dense cuenta que esta de aquí no es la misma que esta de acá, ¿no? De hecho es la que está al revés. Entonces, con estos datos yo les pediría que intenten obtener este número de aquí y más allá o más aún, pues que reflexionen alrededor de ese valor. En la siguiente sesión presencial discutiremos este ejercicio, yo les pasaré la respuesta y ustedes me dirán pues qué pueden concluir a partir del comportamiento de esta probabilidad respecto a los números que se estaban viendo aquí, y si eso contradice o no pues alguna intuición que ustedes tuvieran de lo que podía salir, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí y lo discutimos en la sesión de Zoom.